Buen día, me presento. Soy Blanca Cecilia, estudiante de la Universidad CNCI. Mi matrícula es AL069864. A continuación, les voy a presentar mi proyecto integrador de la materia Evaluación y Desempeño del Capital Humano. Estamos en Monterrey, Nuevo León. Para comenzar, la primera pregunta dice: define con tus propias palabras el concepto de entrevista. La entrevista es una conversación que se da entre dos o más personas en la cual se obtiene información sobre un tema en específico. La conversación se da a través de una serie de preguntas que son planteadas por el entrevistador de acuerdo con el objetivo de la entrevista, permitiendo conocer las opiniones o experiencias del entrevistado. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son los tipos de entrevista que se tiene? Está la entrevista inicial, la histórica, la complementaria, retroalimentación, la entrevista de seguimiento o revisión. Y con base a la forma o estructura que se plantean las preguntas, están las abiertas, las semiestructuradas y las estructuradas. Ahora, de los tipos de entrevistas que se mencionaban anteriormente, la siguiente pregunta dice: ¿cuál crees que se utiliza más en las empresas y por qué? Considero que la entrevista inicial es la más utilizada, ya que es la que se lleva a cabo cada vez que se requiere contratar nuevo personal en las empresas. Mediante esta entrevista se definen los objetivos y cómo se evaluará. La siguiente pregunta dice: menciona las técnicas de las entrevistas, así como un ejemplo de cada una de ellas. La confrontación, aquí se discuten los puntos de vista. Por ejemplo, cuando el trabajador dice que ha cumplido con sus tareas, pero el entrevistador le muestra los detalles en donde no ha cumplido. Eco. Se repite lo que ha dicho el entrevistado, pero en forma de pregunta. Por ejemplo, si el entrevistado dice: voy a organizar mi tiempo para cumplir con mis pendientes, el entrevistador vuelve a preguntar: ¿organizar el tiempo? Espejear. Se refleja elementos que el entrevistado está comunicando. Por ejemplo, cuando el entrevistador le pregunta al empleado si él está relajado y este responde no, el entrevistador imita su postura y al hacerlo el entrevistado se percata de su respuesta. Focalizar, no desviarse del tema. Por ejemplo, el entrevistador puede decir: me doy cuenta de que quieres hablarme de muchas cosas. Te voy a pedir que nos enfoquemos en el tema por el que estás aquí. Parafrasear. Por ejemplo, el entrevistador hace una explicación mediante sus propias palabras de acuerdo a lo que expresó el empleado. Reformulación. Volver a preguntar. Por ejemplo, el entrevistador puede comentar: no comprendí bien, ¿me puedes explicar de nuevo? Resonar. Aquí se repite la última palabra o frase en tono de pregunta. Por ejemplo, si el empleado comenta: estar en este trabajo me hace sentir muy frustrado, siento que no puedo hacer nada. El entrevistador pregunta: ¿no puedes hacer nada? Sintetizar. Se resume todo lo visto. Por ejemplo, el entrevistador dice: me comentas que quisieras cambiar de trabajo, pero estás un poco inseguro debido a tus compromisos económicos. ¿Crees que existe la posibilidad de comenzar a trabajar por cuenta propia? ¿Es así? Sondear. Por ejemplo, el entrevistador puede hacer preguntas o comentarios como: ¿a qué te refieres con? O platícame más acerca de. Normalización. El entrevistador debe dejar que el empleado exprese sus emociones. Por ejemplo, el empleado se siente nervioso porque se hará una auditoría. El entrevistador puede decir: es normal que te sientas nervioso. ¿Has trabajado en los formatos de la auditoría? La siguiente pregunta dice: ¿crees que es importante realizar entrevistas de desempeños y por qué? Sí, es de suma importancia, ya que permite conocer el rendimiento de cada uno de los trabajadores respecto a sus funciones, tareas y objetivos que deben cumplir, si es que brindan buenos o bajos resultados. Para finalizar, la última pregunta dice: describe los tipos de remuneración y menciona un ejemplo de cada uno. Tenemos la remuneración económica directa, que son los pagos que cada empleado recibe en forma de salarios, bonos, premios y comisiones. Por mencionar un ejemplo, es cuando un empleado recibe un bono por puntualidad. Las remuneraciones económicas indirectas incluyen lo que son las vacaciones, el seguro social, las horas extras y participación en utilidades. Un ejemplo es cuando la empresa brinda a sus trabajadores un seguro de vida.